Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Voz del Espíritu. Para quienes no conocen, este es un podcast dedicado a la difusión de caminos espirituales y herramientas terapéuticas que nos permiten vivir en más bienestar, en más armonía con lo que somos como humanidad. Y bueno, en este caso quería presentarles a Matías, que es mi primo, y nos va a estar hablando un poco de la cultura racional. Así que bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias por el espacio ahí, por esta oportunidad increíble, que en realidad es una herramienta fundamental ahí para poder divulgar ahí los caminos por los cuales trillamos en este plano material. Simplemente muchas gracias y vamos, que hoy hay mucho material interesante, muchas respuestas y vamos arriba. La primera pregunta que tengo anotada para hacerte es: ¿quién es Matías? Bueno, Matías es un nombre que me dieron aquí en este plano material, el cual no me identifica. Racionalmente hablando, soy de origen racional, que a mucho tiempo me deformé aquí en este plano. Dos personalidades en una sola. ¿Cómo así dos personalidades en una sola? Bueno, la parte visible, que es lo que todos vemos, y la parte invisible. El tú, que es la parte visible, y el yo, que es la parte invisible. Dos personalidades en una sola. De origen racional. ¿Cómo así de origen racional? En realidad, todos somos de origen racional. Somos de una otra paraje. En realidad yo no soy Matías. Soy un habitante materializado en forma de máquina de raciocinio, localizado en el istmo del mesencéfalo, más conocido como epífisis o glándula pineal. Es ahí que está localizado nuestro raciocinio, que está preso aquí en un cuerpo de materia por desobediencia y, en fin, no voy a irme mucho por las ramas. Y bueno, básicamente Matías es un nombre que me dieron aquí en este plano material, que en realidad dentro de mí hay un habitante materializado que está localizado en el istmo de mesencéfalo, como dije anteriormente. Y básicamente es eso, un habitante de otro mundo que está materializado aquí en forma de máquina. Una herramienta fundamental para poder volver a mi estado natural, que es de energía, de masa cósmica, pura, limpia y perfecta. No es materia, es otra historia, y ya entraríamos mucho más profundo. Pero bueno, básicamente es eso ahí. Matías es eso ahí. Un habitante que no es de aquí, en fin. ¿Y quién era Matías antes de conocer la cultura racional? Bueno, era un desconocido de todo y de todos, inconsciente, aventurero y básicamente eso. Un inconsciente que no sabía de dónde vine, para dónde voy, cómo vine, cómo voy, por qué vine a parar aquí en este plano material y por qué tengo que salir hoy en día de este plano material para poder trascender a nivel, también se podría decir, espiritual. Y para quienes no conocen lo que es la cultura racional, ¿te animarías a explicarnos un poquito? Sí, claro. Cultura racional en realidad es la cultura del desenvolvimiento de nuestro raciocinio, del desarrollo del raciocinio, que es una cultura que ahora este año
4 de octubre va a ser 90 años aquí en la Tierra, o sea, muy poco tiempo, es todo muy, muy nuevo, por eso que también no es muy conocida a nivel mundial, pero básicamente es eso. Cultura racional es la cultura del desarrollo de nuestro raciocinio, de nuestra glándula pineal, que nació en 1935, aquí en Río de Janeiro, en Brasil, por un ex espírita, Manuel Jacinto Coelho. Él tenía un centro espírita aquí en Río de Janeiro, el cual recibió la orden de arriba de cerrar las puertas del centro espírita porque la fase había mudado. En 1935 la naturaleza mudó de fase, entró en la fase racional, la fase de la racionalización de los pueblos. ¿Qué significa la racionalización de los pueblos? Es que los pueblos conozcan la razón de la existencia humana en este plano aquí material, la razón de la existencia. Y bueno, nació aquí, y ahí cuando él cerró las puertas del centro espírita, comenzó a dictar las obras Universo en Desencanto, para el desencanto literalmente de la humanidad. Porque bueno, claro está que vivimos en una situación encantada, una humanidad encantada. Encantada, ¿cómo así encantada? Explícame un poco mejor, Matías. Bueno, encantada por la materia, encantada por no saber el porqué del sol, el porqué de la luna, el porqué de las estrellas, el porqué de la tierra, el porqué del agua, en fin, de esas 7 partes de las cuales nosotros somos parte, y de esas 7 partes somos nosotros, viceversa. Y ahí Cultura Racional llega justamente para esclarecernos eso. ¿Qué era antes de ser lo que es? Sol, luna, agua, sol, luna, estrellas, agua, tierra, animal y vegetal. Y está explicado todo en un lenguaje muy simple y popular. O sea, no es para las personas que tienen academia, facultad, en fin. Es un conocimiento para la persona más simple como hasta la persona más catedrática y educada, diplomática, en fin. Es un conocimiento bien simple, en un lenguaje popular prácticamente hablando. Y bueno, justamente se le dio ese título porque el universo está encantado, ¿no? Universo en Desencanto. Y ahí comenzó a escribir 2 libros en 1935. Y bueno, él se retiró de la ciudad y se vino a un retiro. Él comenzó a construir un retiro y ahí fue que dio conclusión a las obras Universo en Desencanto. Comenzó con 21 libros, 21 volúmenes, que se llama Obra Básica. Vienen 21 volúmenes más que se llama Réplica, que ahí en la réplica él prueba lo que habló en la obra, él te lo prueba en la réplica, y lo que te probó en la réplica, te lo triplica en la tréplica, te lo comprueba en la tréplica, con 21 libros más. Ahí son obra, réplica y tréplica. Y bueno, y después de esa obra, réplica y tréplica, vienen 964 libros más, 960 libros más, que ahí viene un histórico de complementación de todo que ella esclareció en esa obra, réplica y tréplica. Él ya viene con 940 libros más,
aprobando y mostrando todo lo que fue vivido en estas 21 eternidades por las cuales nosotros pasamos para llegar aquí hoy en día y poder estar hablando a través vía virtual, por ejemplo. Y bueno, así que fueron 1000, y bueno, en realidad son 1000 libros para el desenvolvimiento de nuestro raciocinio. Y en ese desenvolvimiento del raciocinio también hay una gran influencia espiritual que bueno, que es trabajada también justamente con ese desenvolvimiento del raciocinio. La parte espiritual también es trabajada, pero bueno, básicamente, como dije anteriormente, en 1935 la naturaleza mudó de fase. La fase espiritual ahí pasa a un segundo plano y entra la fase racional. Y bueno, única forma de desenvolver esa glándula, desarrollar esa glándula pineal, es a través de las lecturas de los libros Universo en Desencanto. Aquí estoy con uno aquí. La puerta se abrió. ¿Querés explicarnos un poco la imagen, digamos? La imagen que se... Sí, porque en realidad como aquí todo en realidad es simbólico en la vida de la materia, claro que no podía dejar de ser también aquí en el libro. Bueno, aquí básicamente está la llave que es el conocimiento para abrir ese portal que vemos aquí, para poder abrirlo justamente con el conocimiento y poder accesar también y poder retornar a nuestro estado natural, que es de energía pura, limpia y perfecta. Bueno, ¿qué más? Ahí vemos que hay unos rayos de energía racional. ¿Da para ver ahí los rayos? Bueno, cuando pasamos a entrar en contacto con la energía racional, comenzamos a ser orientados de otro mundo, que es el mundo racional. Comenzamos a ser orientados y prácticamente comenzamos a crear una protección, porque bueno, esa energía no permite que bueno, influencias electromagnéticas influyen en nuestro campo racional. Y por eso que el libro se llama Universo en Desencanto, Inmunización Racional. La inmunización racional vendría a ser la iluminación racional. Bueno, que ahí vemos que está bajando esa energía. Ahí pasa la persona a quedar iluminada racionalmente. Y bueno, y ahí es solamente alegría, de bien para mejor siempre, en la vida, en todo tipo de situaciones. Y bueno, ahí ya nada te avala, ya tenés las respuestas que tanto anhelábamos. Y bueno, y ahí es solamente alegría, no existe otra cosa. Solo queda agradecer por todo lo que nos pasó, tanto sea bien como mal, porque en realidad fue un paso fundamental y fue esencial para poder estar maduro, para pegar en este conocimiento, porque de lo contrario, si no fuese por el amadurecimiento, no estaríamos preparados para entrar en contacto con esta energía, que es una nueva energía en realidad, no es nada que ya alguien conocía, por ejemplo. Y básicamente es eso. A ver, ¿qué más te puedo decir sobre...? Bueno, aquí también dice de autoría del mundo racional. De autoría del mundo racional, del racional superior, primero volumen. El racional superior es justamente
un ser extraterrestre, que bueno, es el hombre del cual hablamos anteriormente, Manuel Jacinto Coelho, que tuvo la misión de, bueno, materializarse aquí en esta vida material para traer ese conocimiento para nosotros de recuperación de la humanidad. Es un conocimiento de recuperación, vale esclarecer. Y bueno, básicamente ese es el racional superior, es un ser extraterrestre y bueno, que se materializó aquí como nosotros y dejó este conocimiento para nosotros poder volver a nuestro estado natural. Solo que antes de volver vamos a tener que pasar por un proceso de recuperación. ¿Cómo fue tu primer acercamiento hacia la cultura racional? Con la cultura racional, bueno, en 2017 comencé un viaje sabático por Brasil. Ahí, bueno, ahí un estudiante de cultura racional se acercó y me dio el primer libro, ese aquí que estaba mostrándote. Me dio el primer libro y ahí, bueno, comencé a leer y sinceramente no entendía nada. No entendía nada, ¿por qué? Porque al principio nuestro raciocinio está paralizado, prácticamente él no está en funcionamiento. Ahí tú lees y como está paralizado él, sinceramente, en mi caso, por ejemplo, no son en todos los casos, claro, no entendía. Ahí, bueno, yo cerré el libro y continué viaje. Ahí continué viajando un mes después, una cosa así, un mes después. De nuevo me encuentro con estudiantes de cultura racional en otro estado de Brasil que era Ceará. Ahí me encontré con Inés y Hernán, Inés es argentina y Hernán, no, Inés es española y Hernán es argentino. Una pareja, bueno, ahí ellos me divulgaron, me hablaron, ahí ellos me preguntaron, Inés me preguntó si yo quería el primer libro y el segundo. Y bueno, ahí yo dije para mí mismo, y yo no puedo ser tan cabeza dura, yo tengo que entender eso porque ella es la segunda vez que me llama la atención. Ahí bueno, le dije que sí, que quería el libro, claro. Y ahí comencé a leer. Menina, cuando comencé a entender, yo salí hablando, diciéndole para todos, a los cuatro vientos, salí diciéndole a los cuatro vientos que tenían que leer este libro. Que tenían que leer este libro, que había llegado la hora de desenvolver el raciocinio, bueno, en fin. A principio las personas quedan medias que fanáticos. Quedan fanáticos, ¿por qué? Porque es un impacto muy grande. Es un impacto muy grande y tú quieres que todo el mundo sepa lo que hay en este libro. Ahí, bueno, a los cuatro vientos salí diciéndole, en fin. Y bueno, fue así que conocí cultura racional prácticamente, viajando por Brasil de bicicleta, cicloturismo, de cicloturismo. Fue lo mejor que pude haber hecho en aquella fase de mi vida. En realidad fue una cosa que la propia naturaleza colocó en mi cabeza. Salga a viajar, salga a viajar. Y bueno, y ahí la naturaleza se encargó de poner este conocimiento en mis manos. Nosotros a veces pensamos que los pensamientos, que todo es nuestro, pero en realidad quien nos comanda es la propia naturaleza a través del pensamiento, de la imaginación. Así que es eso, básicamente es eso ahí. Matías, y para la gente que quiera acercarse a leer los libros, a ponerse en contacto contigo, tú podés pasar información, digamos, de pasar los libros en PDF, ¿cómo podemos acceder? Bueno, está la página web que es
www.culturaracional.com.br. Y básicamente ahí la persona puede accesar y encargar sus libros para cualquier parte del mundo, que Cultura Racional, la gráfica, Racional Gráfica se encarga de esa parte de distribución. Sí. ¿Y querés contarnos un poco más del lugar donde estás ahora? Bueno, les digo, bueno, en 2021 vine para aquí, para el Retiro Racional, que es justamente donde todo comenzó. Y ya hace unos 3 años que estoy aquí como residente. 3 años intensos, porque aquí, desde que uno entra hasta que uno sale, aquí estamos en un tratamiento fluídico, se podría decir. Tratamiento fluídico, y bueno, donde tratamos nuestras demandas, nuestra parte espiritual también es tratada aquí, porque bueno, y bueno, estoy aquí a 3 años, un lugar fuera de lo normal. Aquí se dice que aquí es una miniatura de mundo, es el mundo en miniatura. Aquí existen muchas negociaciones que no hacemos ni idea de qué cosas son negociadas a respecto del mundo. Aquí en realidad es un punto orientador. El Retiro Racional es un punto orientador al cual muchas personas, estudiantes, claro, vienen, visitan, vienen a colaborar, a tratarse. Y bueno, básicamente es eso, el Retiro, un lugar de otro mundo aquí en la tierra. Digamos que es como un centro de donde baja la información para después poder seguir su camino, digamos. Bueno, también no es así, porque eh, la información está toda contenida en los libros Universo en Desencanto. O sea, aquí simplemente es un punto de negociaciones que ni imaginamos las cosas que son negociadas aquí, en fin. No, básicamente es eso, el retiro es un punto orientador, el cual es fundamental para, bueno, para, para la humanidad. Es un punto fundamental para la humanidad, eh, bueno, para poder volver a su estado natural. Y aquí es tipo el tribunal del mundo, el tribunal racional. Eh, la, la parte invisible aquí es tratada todo el tiempo. Nadie ve nada, claro, porque es invisible, pero bueno. Con la parte ¿Quién? invisible te referís a la mente, digamos. No, me refiero a la parte espiritual, a la parte invisible. Porque en realidad los espíritus, ellos son invisibles, nadie los ve. Pero ellos nos ven a nosotros, porque ellos están en una categoría superior a nosotros, porque nosotros somos materializados. Nosotros somos lo más bajo que existe en realidad, porque somos materia. Materia es... La propia palabra lo dice, materia, mal terreno, mal terráqueo. La materia por sí sola se destruye, tanto así que nacemos, reflorecemos y desaparecemos, naturalmente. El cuerpo mismo se encarga de comer y, en fin, las enfermedades. Yo quería hacer una lectura breve aquí, si tenemos tiempo. Me encanta. ¿Te encanta? Bueno, vamos. El capítulo se llama Los fluidos. Pero medio que va a ir en portuñol, porque el libro está en portugués y no tengo la versión en español aquí. Está.
puede ser, pero creo que da para entender, no es muy, Seguro que sí. muy, Es bastante no es muy similar difícil. igual el portugués con el español, así Claro, que sí. ¿Vamos? vamos. Vamos. Bueno, los fluidos. Los fluidos arquidosféricos es que dão a substância do ser humano e que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da luna e o fluido das estrelas, que são fluidos das semilhas dessas 7 partes, é que são a causa e a origem e o origen do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, vegetais, animais e dos outros seres arquidosféricos es que dão vida à humanidade. Então, pergunta: o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois se não há efeito sem causa. Essa razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem fluido não existiria. É por causa dos fluidos que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado, constituído pela ação que dá origem às coisas. Você vê o vento? Não. Sente? Não é poderosíssimo, pois o vento é um fluido. É invisível, sente os seus efeitos, mas não o vê. Assim é o vento. Sentem o seu efeito, que é a vida, pois, não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado. Não há ar para respirar. Isto é o fluido. Sente-se e vê-se o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. Dessas 7 partes, que são a causa e a origem do corpo humano. Então, pergunta: o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida, e que, para não falarem em fluidos, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido. Porque se os micróbios existem, é porque existe a causa que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existia o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico, da ação eletrizante que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira a que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vida e mantém vida. A eletricidade é um fluido que dá vida, compõe vidas e cheira vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem hechos de fluidos, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido
que hipnotiza, magnetiza por meio do fluido. Então, tem o fluido malo e o fluido bueno. Está aí a consequência da vida sulfúrica, de seres sulfurentos por serem originados dos fluidos, dessa condensação que compõe essa massa microbiana originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbios. Se não houvesse micróbios, não existiria a vida. Existe nos fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios a origem da formação do ser humano. O Sol tem o seu fluido. A Lua tem o seu fluido. As estrelas têm o seu fluido. Enfim, essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Pergunta. Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto de um conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação, o antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso aí. Entra o antes de ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são? Por desobediência e rebeldia, entraram nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo de formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outras só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? Pergunta. É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas é para nós. É como o vento, sente, mas não vem. Como a eletricidade, sente, mas não a vê. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que vêem vocês e vocês não os veem. Porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bichos. E daí o corpo humano, que é uma bicheira material, por ser dessa matéria orgânica e que não tem força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os seus fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. Vamos lá. A sombra é o efeito do corpo visível, certo? O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes de ser o antes do que são, e a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. E a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram.
e a sombra de onde saíram, e dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. E porque seriam para Vamos lá. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão, todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então, não sabiam que iam se dar mal. Sabiam, mas quiseram progredir por conta própria. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com o seu progresso de pureza. Eu vou aqui, para aí. Aqui. Vamos lá. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora diz vocês, fantástico. Vamos lá. Então, esperam que com a calma o conhecimento será realizado. Todo o conhecimento será dado a vocês aí. Dizem, fantástico, extraordinário. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não... Essa parte aqui não ia, perdão. Era essa parte aqui que eu queria compartilhar. O que vale ter vida? Viver sem saber para que vive. Não vale de nada. E falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz, a vossa vontade vai ser feita. Esperem um pouco que tudo bem. Vamos lá. Então, por não saberem, por faltar a todos o saber, é que costumam dizer, a vida é de sofrimentos hasta morir. Mas a pergunta assim, más fantástica de todas es esta, que fueron las primeras palabras del racional superior para con este ser que se materializó aquí en la tierra, Manuel Jacinto Coelho. ¿Quién eres tú que la ilusión es tanta, incapaz de definir tu yo? ¿Cómo así? ¿Quién eres tú que la ilusión es tanta, incapaz de definir o yo? Bueno, aqui aí definir o teu eu. É para conhecer a definição do eu e do tu, do yo e do tu, que são duas personalidades diferentes. Que são aparelhos elétricos e magnéticos formados nesta natureza que é um conjunto elétrico e magnético, e por serem aparelhos eletromagnéticos formados por esta natureza elétrica e magnética, é que são igualmente a uma máquina, com o seu motor, e assim, sendo a cabeça, é um relógio, recebe o seu fluido elétrico e magnético, como são os pensamentos. O eu é a casa do fluido. O fluido elétrico e magnético irradia sobre o eu da pessoa. O tu é o tudo que se vê da pessoa, sendo a pessoa dois em um só. Então está aí o eu e o tu. O eu tudo que se vê da pessoa. E o eu ninguém vê, porque é o fluido. Se sente apenas, as pessoas sentem que estão pensando nisso, pensando naquilo outro, devido a serem aparelhos elétricos e magnéticos.
E por isso a pessoa é um corpo fluídico eletromagnético, sendo um aparelho eletromagnético que está ligado a estas duas forças que fazem com que a pessoa não pare de pensar. Os pensamentos maus são da origem do fluido mau. A pessoa sente o pensamento, mas não vê, porque é um fluido. É da parte magnética o fluido bom. Não. O fluido bom é da parte elétrica. O pensamento é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Assim como a pessoa recebe da natureza essas duas correntes, porque são aparelhos formados por ela também. Recebe a imunização racional, enfim. E basicamente é essa a leitura que queria compartilhar con nuestra querida audiencia. Bueno, muchas gracias, Mati. Hermoso. No, Creo que gracias a ustedes. simplemente recibir la información y que pase no tanto a través de la mente, sino de la experiencia, ¿no? Eso ahí. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes ahí por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que hayan tenido ahí un pantallazo de lo que es cultura racional. Tal vez fui un poco profundo, pero bueno, es que en realidad es precisa porque se dio la oportunidad y bueno, era solo aprovechar la oportunidad. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría decir, comunicar? ¿Qué más? Simplemente, bueno, que lean el libro Universo en Desencanto, que es fundamental para poder revolucionar racionalmente, porque bueno, aquí en la materia no hay más nada, y bueno, leyendo estos libros podemos trascender racionalmente y bueno, también espiritualmente, porque bueno, por más de que la fase espiritual haya acabado en 1935, nosotros todavía somos influenciados por esa parte espiritual, porque bueno, no sé ni cómo decirlo, porque ¿qué acontece? Como la fase terminó en 1935, los espíritus fueron orientados a retirarse. Los buenos se retiraron por obediencia propia. Pero bueno, también quedaron los malos, que bueno, que están aquí justamente cumpliendo su misión, que es la misión de ellos, es lapidar los pensadores, y bueno, estamos siendo lapidados el tiempo entero por los espíritus, que bueno, en realidad nadie tiene espíritu en el cuerpo, no existe espíritu en cuerpo de una persona ni de un animal. Sí, los espíritus nos acompañan durante idas y venidas en esta vida, en la próxima. Por ejemplo, te pueden acompañar por una eternidad, te pueden acompañar y siempre van a estar ahí. Bueno, en la fase espiritual era todo diferente porque bueno, ellos eran guías y protectores para nosotros. Así que... Y una cosa muy buena de esclarecer es que si nosotros tuviéramos espíritu en el cuerpo, vamos a un ejemplo que el racional superior cita aquí en los libros de él, que si el ser humano tuviera espíritu en el cuerpo. Bueno, ayer fue asesinado, fulano, fue asesinado. Y el espíritu de fulano haría todo lo posible para que el crimen sea esclarecido con lujos de detalle y básicamente es eso. No habrían crímenes sin resolver.
porque el propio espíritu iría en la familia del espíritu y canalizaría, como dice que canalizan hoy en día. No, estoy conversando con el espíritu de tu abuelo. Da para entender. No existe eso. Pero bueno, los espíritus sí se manifiestan como el abuelo de fulano, el tío de Mengano. ¿Para qué? Justamente para tener acceso a nosotros y poder comunicarse. Pero en realidad no es el espíritu de nadie, porque nadie tiene espíritu. Sí existen los espíritus que son una pieza fundamental en este rompecabezas para poder evolucionar. Digamos Sin que, ellos, que adopta la forma de lo que la persona conoce, digamos, para poder comunicarse. Algo así. algo así, eso mismo. Pero en realidad, eso cuando ¿cómo es que se dicen? Cuando hay esas reuniones espirituales. Pero fuera de eso, no hay nada. En realidad son acompañantes que todos tenemos. Yo tengo los míos, tú tienes los tuyos, él tiene los de él. A veces son buenos, a veces son malos. Depende. Depende de las demandas que tengamos de vidas pasadas también, en fin. También no puedo ir muy profundo porque voy a dejar un nudo en la cabeza de la audiencia. Queda un nudo. Sé cómo es, pero bueno. Simplemente eso. Sé que no todo el mundo está preparado para leer este libro, pero bueno. Quien esté preparado, dése la oportunidad y comience su proceso de desencanto. Otra cosa que quería hablar es ¿qué significa encanto y qué significa desencanto? Bueno, encanto es engaño, misterio, enigma, fenómeno. Nadie consigue definir lo que es esta vida, por ejemplo, el origen del sol, antes de ser luna, agua, tierra, animal, vegetal, en fin. Eso es encanto. Vivir y no saber el porqué de la vida, por ejemplo. Eso es el encanto. Y desencanto. Desencanto, la palabra mismo ya lo dice. Desengaño. Encanto, engaño. Desencanto, desengaño. Y cuando comenzamos el proceso de desencanto, ahí pasamos a conocer el porqué de la existencia humana en este plano material. Básicamente, ¿qué más? Mucha información, porque en realidad esto de aquí nadie lo sabe. Es una cultura que es muy nueva. Solo quien sabe de este conocimiento son los estudiantes de cultura racional. Y bueno, que es una lucha también para hacer que otras personas también consigan leer este libro. ¿Por qué? Porque las personas no quieren saber en realidad. Están bien en su zona de confort, están tranquilas con el teléfono en la mano, están con la panza llena. Y también muchas veces no admitimos nada que nosotros no conozcamos. No admitimos. Y por eso que es una lucha para nosotros conquistar otros estudiantes. Claro que eso es naturalmente. Quien está preparado, naturalmente, consigue asimilar, entender todo muy naturalmente. Pero quien no está preparado, ni adelanta a decirle, tenés que leer el libro, porque no, él precisa pasar por su proceso de lapidación y no hay nada que hacer. Solamente la naturaleza que se encarga de esa parte de lapidación con situaciones. Lapidando. Solo lapidando. La naturaleza es la dueña en realidad, la dueña de nuestra vida. Quien nos da todo. Nos da
no nos deja faltar nada. Sin ella nada somos y nosotros tenemos la naturaleza como una cosa, pero en realidad la naturaleza nosotros formamos parte de ella. Así que esto es un viaje muy lindo, cultura racional. Así que, y bueno, y aquí les muestro un poco del logo de la cultura. Es el mapa de Brasil, con la llave ahí, cultura racional del tercer milenio. El tercer milenio es la fase racional. Primer milenio, energía magnética, la energía de la imaginación. Segundo milenio, la energía eléctrica, la energía del pensamiento, pasa rápido, la energía eléctrica es rápida. Y el tercer milenio, la energía racional, la energía que llegó para desmaterializar nuestro habitante, que es la glándula pineal. La energía racional es justamente para desmaterializar este habitante que está aquí preso a muchas eternidades. Y bueno, solo quien consigue es la energía racional, desmaterializar y a través de mucha lectura. No es que solo de leer el primer libro yo ya voy a inmunizarme racionalmente o... No, es un proceso de lapidación para poder brillar se puede decir. Un diamante bruto tiene que ser lapidado para brillar. Y bueno, misma cosa nuestro raciocinio, así que quien tiene ese poder de lapidar el raciocinio es la energía racional, con mucha lectura. Y básicamente es eso, cultura racional es todo lo que estábamos buscando y no sabíamos que estábamos buscando. Porque como estamos encantados, no sabemos absolutamente nada al respecto de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Seres encantados por la materia, por lo material. Y bueno, prácticamente llegó la hora de desencantarse ahí para poder evolucionar la parte racional. Me encantó esto que traía el libro de ver a los, por lo que entendí, a los pensamientos como fluidos, buenos o malos, que nos acompañan, ¿no? Pero que en realidad no es lo que somos, ¿no? Sino que son acompañantes, un poco por lo poco que entendí. Sí, básicamente, es la naturaleza se comunicando con nosotros a través del pensamiento fluídico. Básicamente es la naturaleza colocando en nuestras cabezas, porque es ella que nos comanda, si ponemos a analizar, ella que nos comanda a través del pensamiento. Hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No somos nosotros que queremos hacer, es la naturaleza. Por ejemplo, este nuevo espacio que tú abriste. No fuiste tú que quisiste abrir este espacio. Es la naturaleza trabajando en ti. Porque ella es la dueña de todo y de todos. Nosotros en realidad somos herramientas de ella para ejecutar lo que ella quiere. En simples palabras. Por ejemplo, ¿quién inventó eso o aquello otro? No fuimos nosotros. No fue el hombre, no fue el ser humano. Fue la naturaleza a través del pensamiento. Una herramienta fundamental el pensamiento para poder evolucionar la raza humana, la especie humana. Y la imaginación también, ni se habla. La imaginación fue una herramienta fundamental también. Porque el pensador, que somos nosotros los pensadores, el pensador, hasta no ejecutar lo que la naturaleza le está colocando en la cabeza, el pensador se queda loco, queriendo ejecutar hasta conseguir. Cuando consigue, él ya tranquiliza. Pero hasta él no conseguir lo que la naturaleza está colocando en su cabeza, martillando, él no se tranquiliza. Es una cosa fantástica, cultura racional, prima. Es una cosa fantástica.
Yo ya te hablé por mucho tiempo de la cultura racional, pero en realidad es como lo estábamos hablando. Cada uno en su tiempo. No adelanta tú querés decirle para el otro, oh, tenés que leer, No, es cada uno en su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Y básicamente es eso, prima. Qué lindo espacio, la verdad que... Bueno, muchas gracias Mati por toda la información que trajiste y bueno, que el ser racional también trajo a través tuyo. Así que bueno, Ajá. gracias por abrir este portal y bueno, espero que la gente pueda resonar con esto y despertar poco a poco y que bueno, que evolucionemos como raza humana. Eso ahí, tal cual. Qué lindo, prima. Qué lindo espacio, qué lindo canal y bueno, mucha luz ahí en ese nuevo emprendimiento, en ese nuevo camino. Y vamos arriba que ahora es solamente subir, solamente alegría. De aquí para la frente todo de bueno para mejor siempre. Bueno, De muchas bueno para gracias. mejor siempre. Gracias a la Bueno, audiencia también que se quedó hasta el final. Y bueno, por aquí cerraremos este maravilloso encuentro y bueno, que la alegría se expanda. está. Bueno, un saludo racional es salve. ¿Qué significa? Paz, amor, fraternidad para que consigamos conquistar la verdadera concordia universal. Salve. Salve.